El Conde de Montecristo, por Alejandro Dumas. Capítulo 14. El prisionero furioso y el prisionero loco. Más o menos un año después de la vuelta de Luis XVIII, se efectuó por el inspector general una visita de cárceles. Llamábase el inspector Bouvil. Dantes oyó el ruido que producían los preparativos desde el fondo de su calabozo, que si bien en lo alto causaba mucho estruendo, allí abajo debía pasar inadvertido para todo oído que no fuese el de un preso habituado a escuchar. En el silencio de la noche, a la araña tejiendo su tela y la periódica caída de la gota de agua que tarda una hora para formarse en el techo de su calabozo, adivinó que sucedía allá entre los vivientes algo extraordinario. Ocupando después de tanto tiempo una tumba, bien podía considerarse como muerto. En efecto, el inspector visitaba uno después de otro salas, celdas y calabozos. Interrogó a varios presos, es decir, a aquellos cuya apacibilidad o estupidez llamaba la benévola atención de la administración. El inspector les preguntaba si eran buenos los alimentos y si tenían algo que exponer o reclamar. Respondieron unánimes que el alimento era detestable y que lo que reclamaban era su libertad. Entonces el inspector les repitió si tenían algo más que decir. Movieron la cabeza negativamente. Un preso, ¿qué puede reclamar sino la libertad? El señor de Bouvil se dirigió al gobernador sonriendo. No sé por qué nos mandan practicar estas inútiles visitas. Quien ve una cárcel, ve 100. Quien oye a un preso, oye a 1000. Siempre la misma cosa, mal alimentados e inocentes. ¿Hay más presos? Sí, tenemos los presos peligrosos y los locos encerrados en calabozos. Vamos, pues, dijo el inspector con aire de molestia. Cumplamos nuestra misión con escrupulosa exactitud. Descendamos a los calabozos. Esperad, dijo el gobernador, que vayan a buscar un par de hombres a lo menos. Los presos cometen a veces, cansados de vivir y para conseguir que les condenen a muerte, inútiles actos de desesperación. Podríais ser víctima de uno de ellos. Tomad, pues, vuestras precauciones. En efecto, enviáronse a buscar soldados y con esta escolta comenzaron a bajar la escalera tan húmeda, infecta y enmohecida que cuando la atravesaban tenían afectado a la vez la vista, el olfato y la respiración. ¡Oh!, exclamó el inspector parándose a mitad de la escalera. ¿Quién demonios puede habitar aquí? Un conspirador de lo más peligroso y que me ha sido especialmente recomendado como hombre capaz de todo. ¿Está solo? Sí, por cierto. ¿Y cuánto tiempo hace que se encuentra ahí? 1 año, poco más o menos. ¿Y desde el día de su entrada se le encerró ya en ese calabozo? No, señor, sino después de haber pretendido matar al carcelero encargado de llevarle la comida. ¿Ha querido matar al carcelero? Sí, al mismo que nos guía. ¿No es cierto, Antonio? Así es, quiso matarme, señor, respondió el carcelero. Vaya, con que es un loco el tal sujeto. Peor que eso, dijo el carcelero, es un demonio. ¿Queréis que dé queja de él?, preguntó el inspector. Es inútil, demasiado castigado está, a más de que al presente está casi loco, y según los resultados que nos prestan nuestras observaciones, antes de 1 año lo estará por completo. Tanto mejor para él. Cuando llegue a ese estado, padecerá menos. Era este individuo, como se habrá echado de ver, un hombre lleno de humildad y muy digno de las filantrópicas funciones que estaba desempeñando. Tenéis razón, y vuestra observación me prueba que habéis estudiado la materia. También tenemos en otro calabozo apenas separado de este, unos 30 pies y al que conduce otra escalera, un abate anciano, antiguo jefe del partido de Italia, que está aquí desde el año 1811, el cual se volvió loco a fines de 1813,
y desde entonces se ha desfigurado tanto que físicamente no es posible reconocerle. Ya llora, ya ríe, ya enflaquece, ya engorda. ¿Queréis verle antes que a este? Su locura es divertida y os aseguro que no os entristecerá. Veré al uno y al otro. Es necesario cumplir concienzudamente los cargos del destino. Era la primera vez que al inspector le tocaba visitar y por lo tanto deseaba que la autoridad le tuviese en buen concepto. Entremos antes en este de aquí, agregó. De muy buena gana, respondió el gobernador. Al oír el rechinamiento de los pesados cerrojos, al ruido de los mohosos goznes girando sobre sus ejes, Dantes, acurrucado en un rincón del calabozo, en el que recibía con indecible placer el débil rayo de luz que se filtraba a través de una angosta lumbrera enrejada, levantó la cabeza. A la vista de un desconocido alumbrado por dos antorchas, acompañado de dos soldados y al que hablaba el gobernador, sombrero en mano, adivinó Dantes lo que sería, y viendo por fin que se presentaba una ocasión de implorar a una autoridad superior, dio un salto con las manos juntas en actitud suplicante. Los soldados calaron al momento la bayoneta, porque creyeron que el preso iba a arrojarse contra el inspector con siniestras intenciones. El mismo señor de Boville dio un paso atrás. Dantes echó de ver en esta acción que le tenían en opinión de hombre peligroso. Procuró, pues, que su mirada fuese tan humilde y sumisa cuanto está en la mano del hombre poderlo conseguir, y expresándose con una especie de piadosa elocuencia que admiró a los circunstantes, probó de ver si conmovía al visitante. El inspector escuchó hasta el fin y sin interrumpir el discurso de Dantes. Cuando hubo terminado, se dirigió al gobernador diciéndole por lo bajo: me parece que volverá a entrar en juicio. Está ya dispuesto a sentimientos más tranquilos. Ved cómo el miedo le hace impresión. Ha retrocedido delante de las bayonetas, cuando un loco no se detiene ante ningún obstáculo. Sobre este asunto hice algunas curiosas observaciones en Charenton. Y dirigiéndose después al prisionero, en resumen, ¿qué es lo que pedís? ¿Saber qué crimen he cometido? Pido que se me señalen jueces para juzgarme. Pido, en fin, que se me fusile si soy culpable, pero que se me ponga en libertad si soy inocente. ¿Se os alimenta bien?, preguntó el inspector. Sí, yo creo que sí. No lo sé. Eso me interesa poco. Lo que debe llamar la atención no solo de un desdichado preso, sino también de todos los magistrados encargados de administrar justicia, y más aún la ley del rey que nos gobierna. Es el que un inocente no sea víctima de una infame denuncia y no muera tras las rejas maldiciendo a sus verdugos. Estáis hoy muy razonable, dijo el gobernador. ¿No habéis estado siempre como ahora? Habláis de muy distinto modo que el día en que quisisteis matar a vuestro carcelero. Verdad es, señor, y por ello pido humildemente perdón a este hombre que siempre ha sido muy bueno conmigo. ¿Pero qué queréis? Yo estaba loco, furioso. ¿Y ahora no lo estáis ya? No, señor, porque el cautiverio me ha dominado, me ha quebrantado, me ha anonadado. Hace tanto tiempo que estoy aquí. Mucho tiempo. ¿En qué fecha fuisteis arrestado?, interrogó el inspector. El 28 de febrero del 815, a las 2 de la tarde. El inspector echó sus cuentas. Estamos a 30 de julio de 1816. ¿Qué es lo que decís? Apenas hace 17 meses que os encontráis preso. Nada más que 17 meses, repuso Dantes. Ah, señor, vos no sabéis lo que son 17 meses de prisión, 17 años, 17 siglos, sobre todo para aquel que como yo iba a ser feliz, para aquel que como yo iba a casarse con una joven hermosa, para aquel que veía abrírsele una honrosa carrera, y que todo esto desaparece en un momento, que en medio del más bello y esplendente día se ve hundido en las tinieblas más profundas, que ve perdida su carrera,
que no sabe si la que le amaba le ama todavía, que ignora si ha muerto o vive aún su anciano padre. 17 meses de prisión para el hombre acostumbrado al aire del mar, a la independencia del marino que solo tiene por límites el espacio, la inmensidad, lo infinito. Señor, 17 meses de prisión es castigo de que no son merecedores los criminales designados con el más odioso dictado. Tened compasión de mí, Señor, y pedid para mí, no indulgencia sino rigor, no una gracia, pero sí una sentencia. Jueces, Señor, no pido más que jueces. No pueden a ningún acusado negarle jueces. Está bien, veremos. ¿Verdad? Es que este pobre diablo me ha dado lástima. Al salir me señalaréis vuestro registro. No tengo inconveniente, pero creo que encontraréis en él terribles acusaciones. Señor, ya sé que no estáis facultado para hacerme salir de aquí sin consultarlo, pero a lo menos podéis transmitir mi ruego a la superioridad, podéis lograr que se me forme sumaria, podéis en fin alcanzar que se me juzgue cual corresponde. Un tribunal es lo único que pido. Sepa yo a lo menos qué crimen he cometido y a qué pena estoy condenado, porque ya conoceréis que la incertidumbre es la peor de las torturas. Vamos a ver, explicaos y contadme. Señor, conozco por vuestra voz que estáis conmovido. Caballero, decidme, ¿podré esperar? En cuanto a eso, nada puedo manifestaros. Solo puedo prometeros examinar las anotaciones de vuestro expediente. Oh, en este caso, Señor, ya estoy libre, ya estoy salvado. ¿Quién os mandó prender? El señor de Villefort. Habladle y entendeos con él. Hace ya un año que el señor de Villefort no está en Marsella, está en Tolosa. Ah, en este caso no me admira ya mi prolongada prisión. Mi único protector está fuera. ¿El señor de Villefort tenía contra vos algún motivo de enojo? Ninguno, señor. Muy al contrario, ha sido muy bondadoso conmigo. ¿Puedo, pues, dar entera confianza y crédito a las notas que respecto a vos me haya dejado? Sin ningún reparo, señor. Muy bien, tened confianza. Dantes cayó de rodillas, levantó sus manos al cielo y murmuró una plegaria, en la que encomendaba a Dios a aquel hombre que había descendido a su prisión a semejanza del Salvador para librar las almas de los condenados. La puerta volvió a cerrarse, pero la esperanza que bajó con el señor de Boville quedó encerrada en el calabozo de Dantes. ¿Deseáis ver el registro enseguida?, preguntó el gobernador, o pasar al calabozo del abate. Terminemos de una vez con los calabozos, pues que tal vez no tendría luego suficiente valor para continuar mi triste misión. Ah, lo que es este no es un preso como ese otro, y su locura entristece menos que la razón de su vecino. ¿Y cuál es su manía? Oh, una idea rara. Se cree poseedor de un inmenso tesoro. El primer año de su encarcelamiento ofrecía 1 millón al gobierno si éste le quería poner en libertad. Al segundo año 2 millones. Al tercero 3. Y así progresivamente. Ha cumplido ya 5 años de prisión y probablemente os pedirá tengáis la bondad de concederle un rato de conversación a solas, en la que os ofrecerá 5 millones. ¿Ah? En efecto, es curioso. ¿Y cómo se llama ese millonario? El abate Faría. Número 27. Aquí es Antonio Abrid. El carcelero obedeció y el señor de Boville dirigió su curiosa mirada al calabozo del abate loco, a quien se dignaba así por lo general. En medio del calabozo, en un círculo trazado sobre el suelo con un pedazo de yeso desprendido del muro, estaba echado un hombre casi desnudo. Tan destrozados y hechos jirones estaban sus vestidos. Delineaba en aquel círculo figuras geométricas muy regulares, y parecía encontrarse tan abismado en resolver su problema como lo estaba Arquímedes cuando lo mató un soldado de Marcelo. Así que no se movió a pesar del ruido que hiciera al abrirse la puerta del calabozo,
y apenas pareció despertar cuando la luz de las antorchas alumbró con un resplandor inusitado el húmedo suelo en que trabajaba. Entonces volvió la cabeza y vio con admiración la numerosa comitiva que acababa de entrar en su calabozo. Levantóse al momento, tomó una sobrecama arrojada a los pies de su jergón y se envolvió en ella con presteza para presentarse algo más decente a la vista de los extraños. ¿Tenéis que pedir alguna cosa?, dijo el inspector sin variar de fórmula. Yo, señor, dijo admirado el abate, yo no pido nada. No habéis comprendido, respondió el inspector. Yo soy un agente del gobierno, comisionado para recorrer las prisiones y atender a las reclamaciones de los presos. Oh, en ese caso, señor, ya es otra cosa, exclamó vivamente el abate. Espero que pronto nos entenderemos. ¿Qué tal?, dijo el gobernador. ¿Veis cómo empieza ya cual os había yo anunciado? Señor, continuó el preso, soy el abate Faría, nacido en Roma. He sido durante 20 años secretario del cardenal Rospigliosi. Fui detenido, no sé por qué, hacia los comienzos del año 1811. Desde ese momento he pedido mi libertad a las autoridades italianas y francesas. ¿Y por qué de las italianas? Porque yo fui preso en Piombino, y supongo que al igual de Milán y Florencia, Piombino será cabeza de algún departamento francés. El inspector y el gobernador se miraron riendo. ¡Demonio!, dijo el inspector, vuestras noticias de Italia no son muy recientes. Datan del día en que fui detenido, señor. Y como el emperador había erigido el reino de Roma para el hijo que el cielo acababa de concederle, me figuro que continuando sus conquistas ha conseguido realizar la idea de Maquiavelo y César Borgia, que era la de hacer de toda la Italia un solo y único reino. Caballero, la providencia felizmente ha cambiado algún tanto ese plan gigantesco del que me parecéis decidido partidario. Es el único medio para hacer de la Italia un estado fuerte, independiente y feliz. Eso será muy posible, pero yo no he venido aquí para entablar con vos una discusión de política ultramontana, y si para preguntaros lo que he verificado ya, si tenéis que hacer alguna reclamación sobre vuestro alimento y vivienda. La comida es la misma que en todas las cárceles, es decir, inadmisible. En cuanto al cuarto, ya lo veis, es húmedo y malsano, pero bastante cómodo para hacer calabozo. Ahora no es eso de lo que yo quisiera tratar, y sí de las importantes revelaciones que tengo que hacer al gobierno. Ya comienza. He aquí por qué celebro vuestra visita. A pesar de que me habéis distraído en un cálculo muy importante, y que, si acierto con él, cambiará probablemente la teoría del sistema planetario de Newton. ¿Podrías concederme el favor de una entrevista a solas? ¿Qué os decía yo? Vos conocéis a vuestros presos, respondió aquel sonriendo. Luego, dirigiéndose a Faría, caballero, lo que me pedís es imposible. Con todo, se trata de adquirir al gobierno una suma enorme, una suma de 5 millones, por ejemplo. A fe mía, que habéis acertado hasta en los números. Vaya, no hay una completa necesidad de que nos quedemos solos. El señor gobernador podrá asistir a nuestra conversación. Amigo, desdichadamente sabemos ya de antemano y de memoria lo que vais a decirnos. Se trata de vuestros tesoros, ¿no es así? Faría miró a aquel hombre burlón con unos ojos en que un observador desinteresado hubiera visto refulgurar un rayo de razón y de verdad. Sin duda, dijo el abate, ¿de qué queréis que hable sino de eso? Señor inspector, yo puedo narraros esa historia tan bien como el abate, pues que hace 4 o 5 años que mis oídos no oyen otra cosa. Esto prueba, señor gobernador, que sois como aquellas gentes de que nos habla la Sagrada Escritura. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Señor mío,
El gobierno es rico y no necesita a Dios gracias de vuestro dinero. Conservadle, pues, para cuando salgáis de la cárcel. Las pupilas del abate se dilataron y dijo: pero si yo no llego a salir jamás de esta prisión, si contra toda justicia se me retiene en el calabozo, si muero sin haber transmitido a nadie mi secreto, ese tesoro se perderá para siempre. ¿No valdría más que el gobierno lo aprovechara y yo con él? Daré hasta 6 millones y me conformaré con el resto si me devuelven la libertad. Os aseguro que si no tuviera conocimiento de que este hombre está loco, habla con un tono tal de convicción que creería que dice la verdad. No soy loco, caballero, os digo la verdad, respondió Faría, que con la finura de oído característica de los presos no había perdido una sola palabra del inspector. El tesoro de que os hablo existe, en realidad, es verdadero y positivo, y me comprometo a firmar un tratado con vos, en virtud del cual me conduciréis al punto que os indique. Se cavará la tierra en nuestra presencia, y si falto a la verdad, si no se encuentra nada, si soy un loco, como vos decís, en este caso volveréis a conducirme a este calabozo para siempre y moriré sin pedir nunca nada a nadie. El gobernador se echó a reír. ¿Y está muy lejos vuestro tesoro? A 100 leguas de aquí más o menos. No es mala idea. Si todos los presos trataran de divertirse haciendo recorrer a sus guardianes un paseo de 100 leguas, y si estos consintieran en tal correría, sería una excelente ocasión para que los presos se fugasen en cuanto se les presentara la oportunidad, que durante tal viaje de fijo no faltaría. Es un arbitrio muy gastado, ni siquiera tiene el mérito de la invención. Luego, volviéndose al abate, le dijo: ya os he preguntado si os dan bien de comer. Señor, juradme sobre una cruz ponerme en libertad si sale cierto lo que os digo, y os indicaré el punto en que está enterrado el tesoro. ¿Son de buena calidad los alimentos? Señor, vos no arriesgáis nada de esta forma, y ya veis que no os lo propongo para escaparme, puesto que quedaré encarcelado hasta tanto que hayáis realizado el viaje. ¿Vos no respondéis a mi pregunta? Ni vos a mi ruego. Maldición para vos como para tantos otros insensatos que no han querido darme crédito. ¿No queréis mi oro? Lo guardaré. ¿Me rehusáis la libertad? Dios me la dará. Marchad. Nada tengo que deciros ya. Y el abate, tirando su sobrecama, volvió a tomar el pedazo de yeso y fue a sentarse en medio de su círculo, en el que prosiguió sus líneas y cálculos. ¿Qué es lo que hace allí? Cuenta sus tesoros. Faría respondió a este sarcasmo con una mirada de menosprecio. Salieron y el carcelero cerró la puerta tras ellos. ¿Habrá tenido algunas riquezas? ¿O habrá soñado que las poseía? Y al otro día al despertar se habrá vuelto loco. En efecto, así terminó esta aventura para el abate Faría. Quedó preso y después de esta visita su reputación de loco gracioso adquirió mayor incremento. Calígula y Nerón, esos grandes investigadores de tesoros, esos amantes de lo imposible, hubieran dado oído a las palabras de aquel pobre hombre y concedido el aire que deseaba, el espacio que tasaba en tan alto precio y la libertad que ofrecía pagar tan cara. Pero los reyes de nuestros tiempos, manteniéndose en los límites de los probables, no tienen siquiera la audacia de la voluntad, temen al oído que escucha sus órdenes y al ojo que observa sus acciones, no sienten ya la superioridad de su esencia divina. En una palabra, no son sino unos hombres coronados. En otros tiempos se creían o se decían hijos de Júpiter, y mantenían algunos de los atributos del Dios Padre. No se averigua fácilmente qué es lo que pasa más allá de las nubes. En la actualidad los reyes son bastante accesibles, pero como ha repugnado a los gobiernos despóticos
mostrar a la luz del día los efectos de la prisión y de la tortura. Como hay pocos ejemplos de que una víctima de la Inquisición haya podido aparecer con sus huesos quebrados y sus llagas sangrantes, de la misma manera la locura, esta úlcera nacida en el fondo de los calabozos, después de torturas morales, se esconde casi siempre cuidadosamente en el mismo lugar en que aparece, o si sale, va a envejecer en cualquier hospital sombrío donde los médicos no reconocen ni el hombre ni el pensamiento en la masa informe que les entrega el carcelero. El abate Faría, vuelto loco en la prisión, resultaba condenado por esa misma locura a prisión perpetua. En cuanto a Dantes, el inspector cumplió su palabra. Al subir a casa del gobernador, hizóse presentar el registro. Una nota había al margen de su nombre que estaba trazada en estos términos: Edmundo, bonapartista furioso, tomó parte muy activa en el regreso de la isla de Elba. Guárdese en el mayor secreto y con la más rigurosa vigilancia. Esta nota era de otro carácter y de tinta diferente que el resto del registro, lo que prueba que fue agregada después de la prisión de Dantes. La acusación era demasiado terminante para tratar de combatirla. El inspector agregó al pie: no puede hacerse nada. Esta visita había, por decirlo así, hecho revivir a Dantes. Desde que entró en la cárcel no había tenido cuidado de contar los días, pero el inspector le renovó las fechas y Dantes no lo echó ya en el olvido. Detrás de su cama escribió sobre la pared con un trozo de yeso desprendido del techo: 30 de julio de 1816, y desde aquel momento agregó cada día una raya para no perder la medida del tiempo. Pasándose días y días, transcurrieron semanas y después meses, y Dantes, siempre esperando, había comenzado por esperar su libertad a los 15 días, suponiendo que el inspector se interesaría en una mitad menos de lo que parecía. Le sobraba con 15 días para despachar el negocio. Transcurridos estos, se dijo que había sido un absurdo creer que el inspector se ocuparía de él antes de su vuelta a París. Esta no podía realizarse hasta después de concluida su comisión, que podía durar 1 o 2 meses en vez de los 15 días. Pasaron 3 meses y otros raciocinio sustituyó al anterior, de manera que se fijó 6 meses, pero pasaron estos, los días se sucedieron unos a otros, de modo que transcurrieron 10 meses y medio. Durante todo este tiempo en nada se había cambiado el régimen de la prisión. Ninguna feliz nueva le había sido comunicada. Cuando preguntaba al carcelero, éste permanecía mudo como de costumbre. Dantes empezó a dudar de su recto juicio, a creer que lo que le parecía un recuerdo de su memoria no era más que una alucinación de su cerebro, y que el ángel consolador que apareciera en su prisión no había sido más que un sueño. Después de 1 año cambiaron al gobernador. Obtuvo el antiguo la dirección del fuerte de Am. Llevóse consigo una cantidad de sus subordinados, entre los que se contaba el carcelero de Dantes. Llegó el nuevo gobernador. Érale demasiado pesado tener que aprender los nombres de los presos, por lo que se hizo presentar tan solo los números de sus calabozos. Aquella horrible mansión se componía de 50 estancias. Sus moradores fueron denominados por el número del calabozo que les encerraba, y el desdichado joven hasta llegó a perder el nombre de Edmundo y el apellido de Dantes, para venir a llamarse el número 34.